En la mañana de hoy vamos a considerar cuál es el tipo de relación que las iglesias deben tener entre sí. ¿Deben las iglesias locales tener algún tipo de relación mutua? Y si es así, ¿qué tipo de relación? ¿Existen criterios bíblicos para establecer alguna diferencia entre una iglesia y otra? ¿O se supone que debemos tener el mismo grado de comunión y de cooperación con todas las iglesias de Cristo sin distinción? Bueno, esas son algunas de las interrogantes que estaremos respondiendo en esta exposición bíblica. No solo con el propósito de que sepamos cómo interactuar con el pueblo de Dios en sentido general, sino también con el propósito expreso de que nosotros podamos apreciar aún más lo que la iglesia es y que veamos la iglesia en sentido general desde una perspectiva más optimista de la que nosotros solemos tener. Por extraño que parezca, este no es un asunto del que se habla mucho, a pesar de su importancia. De hecho, preparando el sermón, me puse a pensar en que en los 32 años que yo tengo de convertido, nunca, de lo que yo recuerde, nunca había escuchado un enfoque directo sobre el tema de las relaciones intereclesiásticas. Pero como veremos en el día de hoy, la Biblia contiene suficiente información para guiarnos en este sentido. Comencemos entonces con lo más básico, observando el concepto de iglesia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia es usada unas 110 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando examinamos de cerca todos estos textos, notamos de inmediato que esta palabra comunica dos conceptos distintos, aunque íntimamente relacionados entre sí. En algunas ocasiones la Biblia usa la palabra iglesia para referirse al cuerpo total de discípulos del Señor Jesucristo que hay en todo el mundo, lo que nosotros conocemos como la Iglesia Universal del Señor. Vayamos al capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 16. En este pasaje, comenzando en el versículo 13, el Señor pregunta a sus discípulos, ¿cuál es la opinión que la gente de la calle tiene de mí? Y la respuesta revela que había una gran confusión en el pueblo en cuanto a la persona del Señor. Algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Jeremías, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Pero entonces Cristo les pregunta directamente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta pregunta da lugar a la famosa confesión de Pedro en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es entonces cuando el Señor introduce por primera vez la palabra iglesia en su enseñanza, hablando de un organismo que no existía como tal antes de su venida y cuya edificación habría de estar íntimamente relacionada con la persona del Señor y con su obra de redención en la cruz del Calvario, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No voy a entrar en un estudio profundo de este texto, ni vamos aquí a entrar en la discusión de qué significa tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que yo quiero, hermanos, que ustedes noten en este momento es que Cristo no está hablando en este pasaje de aquella iglesia o de aquella otra iglesia en particular, sino de su iglesia, en el más amplio sentido del término, incluyendo a todos los que han sido, a todos los que son y a todos los que serán sus discípulos en todo lugar del planeta. Así que hay algunas ocasiones en que la palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia universal del Señor. Sin embargo, la mayoría de las veces
si no recuerdo mal, más de 90 de las veces en que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es para referirse a congregaciones específicas de creyentes con sus miembros y sus líderes específicos que se congregan para adorar a Dios en un lugar específico, lo que nosotros llamamos la iglesia local. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La idea de la que se habla en este pasaje es de un grupo específico de personas llevando a cabo un proceso disciplinario. Personas que pueden escuchar un reporte. Si no te oyere, ve con 2 o 3. Si no los oyere a ustedes, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, evidentemente esta es una iglesia que también puede hablar. Es una iglesia que puede oír, es una iglesia que puede hablar. Ahora, mis hermanos, en un grupo indefinido de personas sería absolutamente imposible llevar a cabo un proceso disciplinario como el que el Señor está describiendo aquí. Él está hablando de un grupo particular de personas que tienen cierto grado de compromiso los unos con los otros. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Hay una clase de relación entre los miembros de esta iglesia que hace posible y aún necesaria este tipo de confrontación. De manera que en estos 2 pasajes del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo habló de la iglesia tanto en su aspecto universal como en su aspecto local. Cristo habría de edificar su iglesia universal obrando en y a través de las iglesias locales alrededor del mundo. Cada una de estas iglesias, unida espiritualmente a todas las demás iglesias verdaderas, constituyen la iglesia universal del Señor. Ahora bien, si esto es así, si todas las iglesias verdaderas de Cristo conforman una sola iglesia, la iglesia universal del Señor, ¿por qué parecen estar tan divididas entre sí? ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué existen tantos grupos de iglesias independientes? ¿Acaso no sería mejor formar una gran agrupación eclesiástica que agrupe a todas las iglesias del mundo, como tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana? ¿No causaría esto un impacto mayor en lo que respecta a nuestro testimonio en el mundo? Bueno, estas preguntas nos llevan a nuestro segundo encabezado: la autonomía e interdependencia de las iglesias locales. La autonomía e interdependencia de las iglesias locales. Debido a que el Señor Jesucristo oró por la unidad de los creyentes en Juan 17, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, algunos piensan que nosotros debemos poner a un lado todas las paredes doctrinales que nos dividen y unirnos en una gran confederación de iglesias que enfatice los puntos que tenemos en común. Y así concluir, dicen ellos, con esta odiosa división que ha manifestado el pueblo de Dios a través de las edades. Bueno, lo cierto es que eso parece un noble ideal. Pero a pesar de que parece ser un noble ideal, mis hermanos, lo cierto es que en el Nuevo Testamento no se nos enseña en ninguna parte que sea la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, que su iglesia invisible venga a ser visible a través de una gran organización eclesiástica. Esa no es la voluntad del Señor. Esta solución
entre comillas, al problema de las divisiones, es en realidad mucho peor que la enfermedad que están tratando de curar. Además de que pierde de vista algunos aspectos cruciales de la realidad de la Iglesia de Cristo de este lado de la eternidad. ¿Cuáles realidades? Bueno, en primer lugar, esta idea pasa por alto el hecho de que la unidad del pueblo de Dios es una realidad espiritual que depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz y no de asociaciones humanas. En otras palabras, independientemente de que haya un montón de iglesias en el mundo entero, verdaderas me refiero obviamente, independientemente de que haya una variedad de denominaciones cristianas en el mundo, eso no impide la realidad de que la iglesia de Cristo es realmente una. Primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12. Mis hermanos, la unidad por la que Cristo estaba orando en Juan 17 no era organizacional, era unidad espiritual. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos unidos, independientemente de que este se llame menonita, aquel se llame metodista, aquel se llame bautista. Hay una realidad. Si son creyentes verdaderos, el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo habita en cada uno de sus hijos. De hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mis hermanos, nosotros no fuimos llamados a crear la unidad de la iglesia. Nosotros fuimos llamados más bien a preservar la unidad y a expresarla y manifestarla en una medida cada vez más creciente, como veremos en un momento. Así que lo primero que estas personas pierden de vista es la realidad de que hay una unidad espiritual entre los verdaderos creyentes. En segundo lugar, esta supuesta solución también pasa por alto la enseñanza bíblica sobre el gobierno y la autonomía de cada iglesia local. Esta enseñanza, o esta supuesta solución, también pierde de vista la enseñanza bíblica sobre el gobierno y la autonomía de cada iglesia local. El Nuevo Testamento enseña claramente que cada iglesia local debe tener su propia membresía y que cada iglesia local debe tener su propio gobierno. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, el apóstol Pablo está regresando de su segundo viaje misionero y pasa por algunas de las ciudades en las que ya él había predicado el evangelio, donde habían surgido iglesias de Cristo. ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? Constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos, un grupo, un cuerpo pastoral en cada iglesia local. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo escribe la carta y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los hermanos en Cristo que se encuentran en la ciudad de Filipos con sus obispos y diáconos. Y para aquellas personas que nos visitan, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento usa la palabra obispo, anciano, pastor como términos equivalentes. Esta iglesia en Filipo tenía sus obispos, sus pastores y sus diáconos. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo desglosa las cualificaciones que deben tener los líderes de la iglesia, a quienes menciona, a los pastores y a los diáconos. La Biblia no habla de ningún arzobispo, la Biblia no habla de ningún cardenal, la Biblia mucho menos habla de un papa que debe gobernar visiblemente a todas las iglesias locales. No, 1000 veces no. Dios quiere expresamente que cada iglesia tenga su propio gobierno y que cada iglesia funcione autónomamente.
Esa es la voluntad revelada de Cristo. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles todavía estaban vivos, nosotros vemos que se habla de iglesias en plural, cada vez que se quiere hablar de las iglesias locales. Como bien señala Robert Dabney, nosotros leemos en el Nuevo Testamento acerca de las 7 iglesias de Asia, no de la iglesia de Asia, de las iglesias de Galacia, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Judea, pero el Nuevo Testamento no dice nada acerca de una iglesia nacional visible. Mis hermanos, la Biblia no contempla que todas las iglesias de Cristo se sometan a un gobierno central como sucede con la Iglesia Católica. La Biblia contempla que cada congregación local de creyentes sea regida por su propio cuerpo pastoral. De hecho, uno ve en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que se infiere eso. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Evidentemente está hablando de pastores que estaban ministrando en medio de la iglesia. Ellos habían oído la palabra de Dios predicada por esos pastores. Ellos podían ver la conducta de esos pastores. Y más abajo en el versículo 17 de Hebreos 13 dice el autor, someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores vuestros, los que están ministrando en vuestra iglesia local. En tercer lugar, la idea de una gran organización eclesiástica tiende a menoscabar la importancia de la doctrina. La idea de una gran organización eclesiástica tiende a menoscabar la importancia de la doctrina. Mis hermanos, hay frases que suenan muy bien, que suenan muy bonitas, pero cuando uno las examina de cerca se da cuenta que lo que hay detrás no es bueno. Suena muy noble decir, olvidemos lo que nos separa, enfaticemos lo que nos une. Pero ¿qué sucede cuando lo que nos separa son doctrinas esenciales para la correcta comprensión y predicación del Evangelio? ¿Qué hacemos entonces? Hay un texto que se usa mucho para decirle a los solteros de la iglesia que tengan cuidado con enamorarse o enredarse en una relación con alguien inconverso. ¿Cuál es el texto? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Ustedes conocen el texto. Y ciertamente ese pasaje se puede aplicar a la relación de un soltero con otra, o viceversa. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Primariamente ese texto no habla de eso. Cuando ustedes leen 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, se dan cuenta que Pablo viene hablando acerca de los falsos maestros. Viene hablando de esos individuos que estaban penetrando en la iglesia de Corintios y que estaban creando división y cizaña en el aspecto doctrinal de la iglesia. Y Pablo les dice, mis hermanos, separaos de ellos. La Biblia habla de separación. Y eso no es una división pecaminosa. Hay separaciones que son el resultado de ser fieles a Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Mis hermanos, si hay una enseñanza clara en el Nuevo Testamento, es que la verdadera unidad cristiana descansa sobre 2 pilares: la regeneración y la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Pero lo que estoy diciendo es que solo pueden experimentar verdadera comunión cristiana aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio proclamado en las Escrituras. En Romanos capítulo 6, versículos 16 al 17. El apóstol Pablo deja esto claramente establecido. Dice Pablo, versículo 17 al 18. Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué pasó con estos individuos en Roma? Ellos abrazaron de corazón una doctrina. Ellos se convirtieron al Señor por la palabra de Dios que les fue predicada. Y ellos abrazaron esa palabra de todo corazón y fueron salvos. Bueno, individuos así pueden tener comunión entre sí. Pero hermanos, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Cualquier otra base que se use para construir una especie de sociedad religiosa no es más que una falsificación de la verdadera unidad cristiana. Es una falsificación. Como dice Martin Lloyd-Jones, algunas personas suponen que si nos tratamos amistosamente y trabajamos juntos en el evangelismo, o tenemos reuniones conjuntas de oración, eventualmente eso puede que produzca un acuerdo doctrinal. Pero mis hermanos, eso es comenzar a construir la casa desde el techo. Eso es comenzar a construir la casa desde el techo. Noten cómo Pablo plantea el asunto de la unidad cristiana en la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cómo comienza Pablo? Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya, eso define la carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Los santos y fieles en Cristo Jesús que vivían en la ciudad de Éfeso, que fueron elegidos, que fueron predestinados, que fueron adoptados, o como dice en el versículo 13, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, a esos es que Pablo le dice en el capítulo 4, amados, yo os ruego que soportéis a los demás, que preserven la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero comenzando por los santos y fieles. Y más abajo dice algo interesante, el Señor dio pastores a la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos equipen a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Saben lo que Pablo está diciendo ahí, mis hermanos? Que la verdadera unidad se promueve a través de las doctrinas. Decir vamos a echar a un lado las doctrinas que nos separan es comenzar por la puerta de atrás. Pablo dice, no, lo que debemos enfatizar son las doctrinas. Y eso es lo que va a producir unidad en el pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, y esta parte, hermanos, yo sé que para algunos va a ser todo un descubrimiento. Una de las cosas de la que más se acusan a los cristianos protestantes o evangélicos es que ustedes están todos divididos. Pero yo quiero que esta mañana ustedes contemplen esa supuesta división desde otra perspectiva. En cuarto lugar, el intento de crear una organización eclesiástica que agrupe a todos los creyentes no toma en cuenta algunos factores humanos que habrán de prevalecer en la iglesia de Cristo hasta que nuestro Señor regrese en gloria. Factores que hacen inevitables que exista una diversidad de iglesias y de denominaciones. Robert Nabney dice, esto se debe en parte a la excusable limitación del entendimiento humano, por un lado. Hermanos, hasta que lleguemos al cielo, no todos, ningún creyente va a entender toda la Biblia de una manera perfecta. Nosotros tenemos una limitación que impide que todos lleguemos a un entendimiento perfecto de todas las doctrinas bíblicas. Entonces, eso ya es un factor, pero por el otro lado, dice Dabney, también tenemos
los prejuicios pecaminosos del corazón humano. Y él añade, prejuicios que aunque no son justificables, seguramente continuarán operando mientras la naturaleza del hombre sea parcialmente santificada. Es decir, hasta que lleguemos al cielo. Nosotros no somos perfectos. Mis hermanos, es irrealista pensar que de este lado de la eternidad todos y cada uno de los creyentes llegarán a adquirir una comprensión perfecta en todos los detalles doctrinales. Eso es una utopía. Eso no es real. Blas Pascal dijo una vez muy sabiamente, hay suficiente luz para iluminar a los elegidos y suficiente oscuridad para humillarlos. Nosotros tenemos luz de la palabra de Dios, pero hermano, nuestro entendimiento es limitado. No es que hay un problema en la Biblia, no es que hay un defecto en las Escrituras, es que nuestro entendimiento será defectuoso de este lado de la eternidad. La pregunta es, ¿cómo resolvemos ese inconveniente? Aquí tenemos a un grupo de creyentes que en las cosas esenciales creen lo mismo que este grupo de creyentes. Pero resulta que hay detalles aquí, detalles en la adoración, detalles en el ministerio, detalles en aspectos de la vida de la iglesia que son diferentes a los que tiene este grupo aquí. Y cada uno está estudiando la misma palabra. ¿Cómo resolvemos ese inconveniente? ¿Desestimando las diferencias como algo sin importancia? O lo que es todavía peor, imponiendo sobre otros nuestros propios criterios independientemente del entendimiento que ellos tengan de las Escrituras. ¿Saben lo que ha provocado eso en la historia de la iglesia? Persecución. ¿Por qué la iglesia católica desató una horrible persecución contra los cristianos en la Edad Media? Precisamente por eso, trataron de imponer sus criterios sobre todos los demás, independientemente de lo que ellos estaban leyendo en sus Biblias. Mis hermanos, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, yo creo que Ian Murray dio en el clavo cuando hizo la siguiente observación. Lo que podríamos llamar diferencias secundarias entre cristianos no son sin consecuencias y pueden ser lo suficientemente importantes como para prevenir la unidad formal de cristianos en la misma denominación. Aquí tenemos a un grupo que piensa que se debe adorar de cierta manera. Es un detalle. Aquí tenemos a otro grupo que piensa que debemos adorar de otra manera. ¿Qué hacemos ahora? Es un detalle. Aquí no estamos hablando de la deidad de Cristo. Aquí no estamos hablando de la Trinidad, de la inspiración de las Escrituras. Un detalle de forma. Pero ¿qué hacemos con eso, hermanos? ¿Imponernos sobre los demás? No, dice Ian Murray, la libertad de conciencia para interpretar las Escrituras es mucho mejor que una unidad externa impuesta sobre todos. En otras palabras, es preferible preservar la libertad que cada creyente tiene de vivir su vida cristiana conforme a lo que él entienda de las Escrituras, a que les impongamos un sistema de creencias en aras de la unidad cristiana. Luego añade Ian Murray, pero al mismo tiempo es esencial reconocer que no debe ser permitido que esas diferencias de entendimiento entre cristianos en esas cosas secundarias trascienda la verdad que nos hace uno en Cristo. Desde esa perspectiva, mis hermanos, el hecho de que haya diversidad de iglesias y diversidad de denominaciones cristianas no debe ser visto necesariamente como un problema. ¿Saben qué? Eso también es una bendición. Y yo creo que eso es parte de la sabiduría de Dios. Porque eso permite que un grupo de creyentes con convicciones similares puedan conformar una iglesia o una denominación sin tener que traicionar su propio entendimiento de las Escrituras. Escuchen cómo lo dice Joshua Harris. Dice él,
No hay que pensar en las diferencias de las denominaciones como enemigas de la unidad, sino como algo que hace que la verdadera unidad sea todavía más asequible. Coincidimos en estar de acuerdo en las cosas de primera importancia y convenimos en respetar los desacuerdos sobre las cosas de menor importancia. Y él cita a alguien que dice, las denominaciones nos permiten tener una unidad de organizaciones en las que tenemos pleno acuerdo. Todos los que piensan similares se agrupan en la misma iglesia. Y nos permiten tener unidad espiritual con otras denominaciones porque no estamos obligados a discutir para perfeccionar el acuerdo, sino que podemos aceptar nuestras diferencias de opinión sobre temas secundarios. En palabras más simples, hermano, imagínense un grupo de creyentes donde en aspectos de detalles de la vida cristiana, del culto de la iglesia, del gobierno de la iglesia, todos difieren. Nos vamos a pasar la vida discutiendo, porque tenemos que establecer cuál es la verdad acerca de esas cosas. Pero cuando tenemos un grupo de creyentes que aparte de las doctrinas esenciales de las Escrituras, también están de acuerdo en esos detalles, entonces van a poder libremente adorar a Dios conforme a lo que ellos ven en la Biblia y van a poder tener una comunión de hermanos con otras iglesias que en esas cosas piensan distinto. Vamos a respetarlos y ellos nos van a respetar a nosotros. Esa es la idea de lo que Joshua Harris está diciendo aquí. Ahora, es lamentable, muy lamentable, que muchos se vuelvan tan celosos de sus distintivos que pierdan de vista el amor cristiano. Y eso, mis hermanos, es una realidad en el pueblo de Dios. Eso es parte de los prejuicios pecaminosos de los que hablaba Daphne. Es lamentable que muchas personas levantan una bandera de sus distintivos como si ellos fueran los únicos salvos del mundo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el último reducto de pureza doctrinal que queda en el mundo. Ese espíritu que tenía Elías. Señor, todos te han dejado y solo yo he quedado. Y Dios tiene que decirle, Elías, el reino de Dios es más grande que lo que ven tus ojos. Hay 7,000 por ahí que tú no conoces, que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y hermano, querer tapar el hecho de que ciertamente esto ha creado verdaderas divisiones en el pueblo de Dios es querer tapar el sol con un dedo. Pero ¿saben qué? Gloria al Señor, eso no siempre será así. Eso no siempre será así. Cuando seamos perfectamente santificados en el cielo, entonces nuestra comunión será perfecta. Porque no tendremos ningún prejuicio, ni seremos afectados por ninguna mala interpretación de la Biblia. Pero hermanos, eso será en el cielo, no aquí, no aquí. Pretender vivir esa realidad ahora es, como dice Juan Carlos Rail, intentar construir un hermoso castillo en el aire. Bien, el fin de todo discurso oído es este. El asunto no es olvidar lo que nos separa y enfatizar lo que nos une. La solución está en aprender a manejar esas diferencias con madurez y con amor cristiano. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, algunos principios bíblicos para el manejo de nuestras relaciones intereclesiásticas. A la luz de todo lo que hemos visto, hermanos, ¿cuáles son los principios que deben regirnos en nuestra relación con otras iglesias hermanas? Bueno, en primer lugar, voy a ir rapidito sobre esto. Debemos aprender a diferenciar doctrinas periféricas de las Escrituras, secundarias de las doctrinas que son cardinales. Y mis hermanos, lamentablemente, mucho daño se le ha hecho al testimonio del Evangelio por enfatizar desmedidamente algunos detalles de doctrina o algunos detalles de práctica cristiana que no son vitales para la buena comprensión y proclamación del Evangelio. No son vitales. Nosotros no podemos darle la misma importancia a la doctrina de la deidad de Cristo, o de la Trinidad, o de la salvación por gracia por medio de la fe, o de la inspiración de las Escrituras. No podemos darle la misma importancia a estas doctrinas que a la doctrina del milenio.
Hermanos, ¿cómo este interpreta Apocalipsis 20 y cómo aquel otro interpreta Apocalipsis 20? Eso no es algo vital. Yo no estoy diciendo que eso no tenga importancia. Yo no estoy diciendo que es bueno tener una correcta interpretación de Apocalipsis capítulo 20. Pero hermanos, no equiparemos doctrinas que no se pueden equiparar. No nos vamos a separar de una iglesia porque sea premilenialista. Es en ese sentido que estoy diciendo. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar doctrinas cardinales de aspectos que son circunstanciales, secundarios, periféricos. En segundo lugar, debemos mostrar amor cristiano hacia todos aquellos de quienes tengamos testimonio de que son verdaderos creyentes en Cristo, independientemente de las diferencias que podamos tener con ellos. Debemos mostrar amor cristiano hacia todos aquellos de quienes tengamos testimonio de que son verdaderos creyentes en Cristo, independientemente de las diferencias. Si un hermano o una hermana profesa ser creyente, es decir, profesa ser un pecador que merece ser condenado en el infierno por sus pecados, pero también confiesa que fue salvado por la gracia de Dios en Cristo, al haber confiado únicamente en Él para el perdón de sus pecados y para el don de la vida eterna. Y esta persona en su vida muestra las marcas de haber nacido de nuevo. Entonces, hermano, hermana, sea metodista, sea menonita, sea bautista, sea presbiteriano, el punto es que nosotros debemos tratarlo como un hijo del Padre Celestial. Es nuestro hermano. De hecho, ¿a cuántos no nos ha pasado que llegamos a un lugar y alguien, un dependiente de una tienda, nos atiende? Y uno se da cuenta por el trato que el individuo tiene algo que lo diferencia. Y por una palabra aquí, una frase allá, uno dice, mira acá, tú eres creyente. Sí, por la gracia de Dios. Y de repente se crea un vínculo allí. Uno no le dice, primero préstame tu confesión de fe. Déjame ver todo lo que tú crees para ver si te llamo hermano. No, eso no ocurre así. Nosotros hablamos con esta persona, nos damos cuenta que tiene las marcas de ser un verdadero hijo de Dios. Y a mí no me importa dónde se congrega, es mi hermano en Cristo. Y debemos mostrar ese amor filial. Pertenecemos al mismo Padre. Para que nadie malinterprete. Eso no quiere decir que necesariamente tengamos ahora que trabajar en proyectos comunes. Tal vez eso no sea posible. Tal vez eso no sea sabio ni viable. Porque hay detalles de diferencias que pueden traer inconvenientes. Pero sí significa que debemos dispensarle un trato de amor filial por ser hijo de nuestro mismo Padre. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13:34, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si fuereis bautistas reformados, no, si tuviereis amor los unos por los otros. Amor. En tercer lugar, debemos anhelar que el Evangelio de Cristo sea proclamado en el mundo, aun cuando aquellos que lo proclaman no pertenezcan a nuestro grupo particular de creyentes o nuestro grupo particular de iglesias. En Marcos capítulo 9, a partir del versículo 38, hay una escena muy ilustrativa. El apóstol Juan se acerca al Señor y dice, Señor, por allí había uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre, y nosotros se lo prohibimos. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Acaso vieron algo raro en el individuo? No, porque no nos seguía. En otras palabras, él no era del grupo. Alguien comentando acerca de ese pasaje dice, los discípulos se habían encontrado con una persona que también estaba ministrando a los endemoniados. Quizás sería una de las incontables personas que habían sido tocadas por el ministerio de Cristo. Restaurado por la gracia de Dios, estaba dedicando su tiempo a ministrar a los que vivían bajo opresión y tormento.
Al verlo, enseguida los discípulos intervinieron para impedirle que siguiera haciendo ese trabajo. ¿Cuál fue el criterio que usaron para censurar el ministerio que él realizaba? Muy sencillo, que no era parte del grupo. Que no era parte del grupo selecto de hombres que seguían a Cristo. Dice este autor, ellos ni siquiera mostraron interés en examinar los frutos de su ministerio, ni tampoco en determinar si genuinamente estaba obrando en el poder y la gracia del Espíritu Santo. No, ellos descartaron al individuo simplemente porque no era del grupo. Mis hermanos, cuidado con la envidia ministerial. Cuidado con la envidia eclesiástica. Cuando nosotros oímos reportes de iglesias del Señor que están predicando el evangelio fiel del Señor y son iglesias que están creciendo, hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios, debemos darle gloria a Dios, porque ellos están en el mismo negocio que nosotros, expandiendo el evangelio del reino. Y en ese sentido, Pablo nos brinda un ejemplo impresionante. Impresionante. En Filipenses capítulo 1, él dice, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que mis prisiones han redundado para el bien del evangelio, porque al verme preso por causa de Cristo, los hermanos han tomado un ánimo nuevo, renovado, para predicar la palabra. Pero luego dice, ciertamente hay algunos que no lo hacen con una buena motivación. Ellos predican a Cristo por contienda. Ellos predican a Cristo simplemente para molestarme a mí. Como diciendo, nosotros estamos libres, expandiendo el reino, y tú no puedes hacer absolutamente nada en la cárcel. Y dice Pablo, ¿y a mí qué? Sea por contienda, o sea por una buena motivación, el nombre de Cristo está siendo proclamado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Hermanos, sabiendo que esa gente tenía una mala motivación. Claro, ahí nos dice que ellos estaban predicando un falso evangelio. Eso es otra cosa. A mí, yo no me gozo cuando yo veo a estos predicadores del evangelio de la prosperidad predicando en estadios donde hay miles de personas. No, eso a mí no me causa ningún gozo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de personas que están predicando fielmente el evangelio de la salvación. Dice Pablo, en esto me gozo y me gozaré aún. En cuarto lugar, en la medida de lo posible, debemos cooperar con otras iglesias hermanas en proyectos comunes para el avance del reino conforme al patrón que vemos en las iglesias apostólicas. ¿Qué nosotros vemos en el Nuevo Testamento? Cada iglesia es autónoma, pero mis hermanos, autonomía no significa aislamiento. Autonomía no significa aislamiento. Y nosotros vemos cómo en el Nuevo Testamento las iglesias ocasionalmente cooperaban de diversas maneras. Por ejemplo, para el sostenimiento de obreros. No tengo tiempo ahora para leerlo, pero en tercera de Juan, versículos 8 al 10, ustedes pueden ver allí cómo Juan alaba a esta iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban ayudando a aquellos obreros que venían de otros lugares, que estaban haciendo la obra de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Ayudarles aún hasta económicamente. Era una forma de sostenerse unos a otros. Pablo muchas veces dio gracias a otras iglesias, a pesar de haber sido enviado por la iglesia de Antioquía. Los filipenses le enviaron ofrendas, los de Tesalónica le enviaron ofrendas. ¿Y qué hacía Pablo? Dar gracias por eso. Las iglesias cooperando juntas para el avance del reino. Otras veces era para aliviar penurias de los hermanos. ¿Recuerdan en 2 Corintios capítulo 8 cómo los hermanos de Macedonia se unieron para socorrer a los hermanos que estaban en Judea? Esas iglesias de Macedonia cooperando económicamente con otras iglesias hermanas, incluso hasta para fortalecer el liderazgo. Como yo estoy seguro que la iglesia de donde Pablo salió para irse a la iglesia de Antioquía, seguramente sintieron la ausencia de Pablo. Pablo estaba ministrando la palabra en la ciudad de Tarso. ¿Y qué pasó? De repente comienza una iglesia en Antioquía. Y Bernabé dice, yo no puedo con esto solo. ¿Qué hizo? Fue para Tarso y se llevó al apóstol Pablo con él. Ustedes saben lo que debe ser para una iglesia perder a Pablo.
Pero qué bueno que estas iglesias cooperaban de esa manera. Hechos capítulo 11, versículo 22, enviando obreros a otros lugares para fortalecer otros ministerios. Ahora noten que yo he dicho que hay factores que determinan el grado de cooperación que tendremos con otras iglesias. No podemos tener este tipo de cooperación con todas las iglesias de Cristo. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, en primer lugar, factores geográficos. Factores geográficos. En Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2, vemos que Pablo envió su carta a las iglesias de Galacia. Eso nos da una idea de que de alguna manera estas iglesias en la región tenían comunión. Porque estaban cerca. Y aún en el día de hoy, hermanos, que el transporte ha cambiado tanto que nosotros podemos invitar a un pastor de Estados Unidos o de otro sitio, venir en avión, predicar y luego irse. Pero aún así, lo cierto es que nosotros tenemos otras iglesias en nuestro país con los que seguramente vamos a tener más cooperación que con otras porque están más cerca, geográficamente hablando. En segundo lugar, factores doctrinales. Como vimos en Efesios capítulo 4, ¿cómo crece la unidad de la iglesia? Mientras haya más acuerdo doctrinal. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pregunta Amós. No. Bueno, ¿con quiénes nosotros podremos cooperar? Con aquellas iglesias con las que tengamos más acuerdo doctrinal, evidentemente. En tercer lugar, factores ministeriales. En la misma medida en que haya más similitudes en la visión ministerial de un grupo de pastores con otro grupo de pastores, en esa misma medida habrá mayor cooperación entre las iglesias. Factores sociales. ¿Qué factores sociales? Oh, hermanos, indudablemente nosotros vamos a cooperar más con aquellas iglesias con cuyos pastores tenemos una relación de amistad. Mientras más amistad tengamos, indudablemente eso va a repercutir en nuestras iglesias hermanas. Y aún factores de conciencia. Así como a veces hay problemas entre creyentes, así también hay conflictos entre pastores. ¿Qué dice Pablo? Mientras dependa de ti, trata de estar en paz con todos los hombres. Pero ¿qué pasa si a pesar del esfuerzo hay cosas que no se subsanan? Bueno, que cada uno va a tener que tomar por su lado. Y en ese sentido, hermanos, yo me alegro que en el libro de los Hechos, Lucas haya sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir acerca de la división que hubo entre Pablo y Bernabé. ¿Qué creyentes podían compararse con Pablo y Bernabé en la iglesia primitiva? Pero no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó? Tuvieron que tomar cada uno por su lado, mi hermano, que Dios te bendiga. Y nosotros haremos nuestra obra tranquilamente. Por último, y ya con esto concluyo, las iglesias deben mostrar respeto mutuo y evitar en la medida de lo posible todo aquello que pueda debilitar el ministerio de otra. Las iglesias deben mostrar respeto mutuo y evitar en la medida de lo posible todo aquello que pueda debilitar el ministerio de otra. Un hermano fue puesto en disciplina en una iglesia local, las demás iglesias cristianas deben respetar esa disciplina. Las personas que se van de las iglesias, sobre todo las que no se van en un buen espíritu, les fascina hablar mal de sus pastores. Eso es un vicio. ¿Cómo cooperamos con otras iglesias hermanas no permitiendo eso? Hace unos años atrás me llamó una persona que quería una cita conmigo y me dijo francamente, yo era miembro de tal iglesia, pero fui disciplinada en esta iglesia por aquella o esta razón y yo quiero ayuda. Yo le dije, está bien, pero antes yo tengo que hacer una llamada. Yo debo llamar al que era tu pastor y preguntarle su opinión acerca de eso. Ella me dijo, yo no tengo problema, llamé al pastor, el pastor que es amigo mío me dijo, no, Sujel, recíbela, no hay problemas. Esa persona vino a mi oficina y le dije, mira mi hermana, yo estoy aquí para brindarte cualquier ayuda que yo pueda, pero con una sola condición. No te voy a permitir que me digas absolutamente nada en contra del que era tu pastor. No lo voy a permitir. Tú puedes tratarme tu problema, pero yo no voy a permitir chismes en esta oficina.
Hermanos, nosotros tenemos que respetar a las demás iglesias de Cristo. Y lo mismo, cuando nosotros vemos hay creyentes que viven su vida cristiana como las personas van al supermercado. Ellos pertenecen a una iglesia, pero un día se les ocurre ir para otra y después para otra. Yo compro los vegetales en tal supermercado y la carne en tal otro. No, mi hermano, tú perteneces a una iglesia local. Y a esa iglesia local tú debes apoyar en todas sus actividades, en todos sus cultos. Eso es lo que significa ser miembro de una iglesia. Y cuando los pastores nos damos cuenta de que tenemos personas así, que están viniendo de otros lugares, hay que decirle, hey, un momentito, ¿qué tú haces aquí exactamente? ¿Cuál es tu intención? Porque cada creyente debe estar en su iglesia en el día del Señor, a menos que esté fuera del país. En fin, hermanos, nosotros somos una gran familia de creyentes, unidos por un vínculo indisoluble y glorioso, la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. De este lado del cielo, no seamos románticos, esa comunión no será perfecta. Recuerden ese poemita que yo siempre digo en estas circunstancias, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Pero hermanos, a pesar de eso, nosotros anhelamos la llegada de aquel gran día en que todos los redimidos del Señor, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, adoraremos juntos al Cordero y disfrutaremos de una comunión perfecta por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude a tener madurez para relacionarnos con otros hermanos del pueblo de Dios, de tal manera que desde ya comencemos a ensayar eso. No es echando por tierra las doctrinas, no es enfatizando únicamente lo que nos separa. No, hermanos, definamos muy claramente nuestras doctrinas. Pero como dijo Juan Carlos Rail, y con esta paráfrasis termino, es importante que construyamos nuestras paredes doctrinales bien claras, pero no las levantes tan alto que no puedas pasar la mano por el otro lado y estrechársela de mano que está en el lado de allá. Que Dios nos dé sabiduría para construir las paredes en el tamaño adecuado. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, porque no tenemos que ir a ningún otro lugar fuera de la Biblia para responder nuestras inquietudes. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia de Cristo, gracias por lo que tú estás haciendo a través de otros ministerios. Nos gozamos en eso, Señor, y te suplicamos que nos libres de la envidia ministerial, que nos libres de la envidia eclesiástica y que nos lleve más bien a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Oh Padre, anhelamos la llegada de ese gran día en que juntos todos los redimidos del Cordero te demos a ti una adoración perfecta, teniendo nosotros todos una comunión perfecta. Alabado sea tu nombre, porque sabemos que con toda certeza ese día llegará. Ayúdanos, oh Señor, danos ahora sabiduría mientras esperamos la llegada de ese día glorioso, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.